8 de la mañana, 5 minutos. Regresamos para hablar de la situación jurídica de Carlos Leder, una que debería resolverse el día de hoy. Leder es ex integrante del Cartel de Medellín, fue detenido en Bogotá el pasado viernes cuando venía desde Alemania. Estuvo por más de 3 décadas fuera del país. 3 décadas detenido en Estados Unidos, luego va a Alemania y cuando llega el pasado viernes pues se produce esta situación. Aparece una orden de captura por fabricación, porte y tráfico de armas. A esta hora la comunicación es con su abogada, la señora Sondra Collins, a quien agradecemos por este contacto. Abogada, muy buenos días. Queda detenido el viernes Carlos Leder y usted interpone un recurso de habeas corpus. Por favor, cuéntenos qué significa eso y en ese sentido, ¿quién tendría que resolver y a qué horas la situación de su cliente? Muchas gracias. Sí, desafortunadamente llega el viernes sin avisar, no, ni su defensa ni su familia tenía conocimiento que tenía intenciones de venir a Colombia. Nosotros ya habíamos hecho una gestión de verificación si tenía investigaciones pendientes y desafortunadamente tenía una condena de 1995, o sea, de hace 30 años, que ya prescribió, porque primero parte de esos delitos, porque ahí hay uno de los delitos es Ley 30 del 86, que en ese momento era narcotráfico, pues se conmuta con los delitos de narcotráfico que aceptó en Estados Unidos y por lo cual recibió una pena de 135 años y una cadena perpetua que se conmutó por un acuerdo después de cooperación, después del juicio, a 55 años de prisión, que pagó 34 años en soledad absoluta, bajo tierra y en unas condiciones inhumanas, que creo que ya es suficiente castigo para los delitos cometidos por el señor Leder en su juventud. Llegó y esta orden de captura era del año 2017. Recordemos que en el 2017 al 2025 pues son 8 años y ya no tenía vigencia porque en Colombia, espero que le apliquen a él también todos los derechos y las garantías constitucionales, pues la orden de captura debe tener 1 año de vigencia para ser efectiva. Y aparte de eso, pues el delito ya prescribió desde el año 2019 porque era una pena de 24 años de prisión por el fabricación y porte de armas de uso privativo de la libertad y narcotráfico. ¿Narcotráfico también tenía en Colombia el señor Leder? Según esta orden de captura, la orden de captura dice que el delito es por la violación al decreto 3664 de 1986, que es el tema de portes de armas en un estado de emergencia, y ley 30, pero todavía ni he tenido contacto con el señor Leder, ni me han pasado el expediente por el cual se le está deteniendo, y tampoco he tenido la posibilidad de que me firme el poder que corresponde para poder presentar la solicitud de prescripción de esta pena. Lo que hice fue interponer un recurso de habeas corpus después de que un juez de control de garantías no hiciera la audiencia de legalidad de la captura, sino que emitiera un auto de legalización de la captura para ponerlo a disposición del juez de ejecución de penas. ¿A qué hora se tiene que resolver ese recurso de habeas corpus hoy? En el transcurso de la tarde. Yo creo que de aquí a la 1 o 2 de la tarde debemos tener respuesta. Abogada, ¿por qué regresa Carlos Leder al país? Usted nos acaba de decir que la defensa y su familia no tenía conocimiento de esto y además también la escuché a usted decir que habían consultado si había algún delito pendiente con la justicia y que ustedes no encontraron nada. Efectivamente, no sé a qué vino, no he podido hablar con él, entonces no podría responderles eso, pero cuando tenga alguna información les prometo que les cuento. Y también pues que el país entienda que es un hombre que duró la mitad de su vida detenido, preso, pagando por sus delitos. No podemos juzgar a la gente de manera indefinida y sin una prescripción de esas acciones. Cuando uno paga, la justicia tiene una capacidad de castigarte por lo que haces y si tú cumples con ese castigo, deberías tener una segunda oportunidad. Yo le pido al país que esta sea una buena ocasión para entender que necesitamos reconciliarnos y si queremos paz, esa paz tiene que empezar en el corazón. Si alguien comete un delito y paga por ese delito, pues hay que pasar la página y darle una segunda oportunidad. No es el mismo señor, el mismo joven loco que estaba metido en el narcotráfico y que hizo todo lo que hizo en su momento. Es un hombre ya casi de 80 años, enfermo, que pagó todas sus culpas y que está tratando de resarcir
de alguna manera sus daños escribiendo su historia, contando la verdad. Entonces le pido al pueblo colombiano que le den una segunda oportunidad. Creo que este es un buen caso para entender que hay que pasar la página y que si queremos paz, la paz debe empezar por cada uno de nosotros en nuestro corazón. Doctora Macaulay, a propósito de segundas oportunidades, los hijos de las víctimas del cartel de Medellín exigen justamente eso, una oportunidad, una segunda oportunidad para saber la verdad. ¿Qué pasó por el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, por el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, que recuerdo claramente el tesimonio del señor Leder en su momento, dijo que era una muerte que se justificaba? Ellos también necesitan esa segunda oportunidad. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con usted. Esa segunda oportunidad hay que darla con un acto de perdón. Carlos Leder no puede responder por los actos de Pablo Escobar. Él puede responder por sus actos que fueron el narcotráfico y sí perteneció al cartel de Medellín, que eso implica que tiene una responsabilidad moral y social, pero él no puede responder por los actos directamente de Pablo. Todos sabemos que el asesinato del doctor Lara fue una orden directa de Pablo. Leder no tenía la capacidad de tomar acciones allí. Lo que hizo, que estuvo muy mal hecho, fue celebrar su muerte y él ha pagado 34 años bajo tierra por ese acto y por los de narcotráfico. Entonces sí, este acto de perdón social debe darse por sus actividades de narcotráfico y por pertenecer a una organización que causó muchísimo daño, pero no lo podemos condenar a él por actos que no le corresponden. Y también le pido a la familia Lara y a la familia Galán que esta sea una muy buena oportunidad para mandar un mensaje al país de perdón, de real reconciliación, y que si queremos estar dirigiendo los destinos de Colombia tenemos que tener paz en nuestro corazón, porque si seguimos con odio eterno, nunca vamos a pasar la página de violencia que ha vivido Colombia con tanta sangre y tanto desastre que ocasionó no solo el cartel, sino en cabeza directa de Pablo Escobar. Abogada, lo que sí tiene el señor Leder es muchísima información. ¿Estaría dispuesto a participar en procesos de reparación a través de la verdad y, por qué no, de reparación económica a las víctimas del cartel de Medellín? Bueno, el proceso de verdad ya lo inició porque cuando salió de la cárcel lo primero que hizo fue empezar a escribir toda su historia, toda la información que tenía, todo lo que hizo el cartel de Medellín, incluso con la clase política. Hace un año él lanzó un libro contando todo, está público, y 3 meses después del lanzamiento los Estados Unidos desclasificaron unos archivos que tenían que ver con la clase política del momento, dándole total credibilidad a lo que el señor Leder contó en su libro. Entonces, obviamente sí, estoy absolutamente segura que él está dispuesto a contar todo porque pues eso es lo que ha hecho desde que salió de la cárcel. Pero reparar con dinero, pues la reparación debería salir de los bienes que el Estado le quitó porque él quedó sin nada. El Estado colombiano debería responder por qué pasó con la posada alemana, que tengo entendido está abandonada, pero fue extinguida. Entonces, eso era un bien que costaba mucho dinero y se supone que la extinción es precisamente para coger ese dinero y reparar a las víctimas. Pero no solo fue ese bien, a él le quitaron todos sus bienes y eso pues debe estar en algún lugar. No conozco el proceso de extinción del señor Leder porque él nunca ejerció la defensa por eso, él nunca peleó por sus cosas porque era consciente que se lo iban a quitar todo, pero esas propiedades deben haber tenido un fin y es la reparación económica de las víctimas del cartel o de lo que consideren son las víctimas directas del señor Leder. Entonces creo que esa pregunta sí va directamente o a Frisco en su momento o a la SAE o a la DNE, que quien me imagino tuvo en su momento la disposición de estos bienes y que ya deben estar extinguidos. Doctora Sondra Macaulay, que estaba pasando aquí por Noticias Caracol a propósito de la situación de Carlos Leder, su cliente, que esperamos tener noticias en las próximas horas sobre cuál va a ser su situación jurídica. Gracias por pasar aquí en Noticias Caracol. Gracias a ustedes, bendiciones.